buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase de biología con el tema 7 que tiene por nombre los suelos. Desde el punto de vista biológico, las características del suelo más importantes son su permeabilidad relacionada con la porosidad, su estructura y su composición química. Los suelos retienen sustancias minerales que las plantas necesitan para su nutrición vegetal y que se liberan por la degradación de los restos orgánicos. Un buen suelo es condición primera para la productividad agrícola. En el medio natural, los suelos más complejos, potentes, son los gruesos, acompañan a los ecosistemas de mayor biomasa y diversidad, de los que son a la vez productos y condición. En este sentido, desde el punto de vista de la organización jerárquica de los ecosistemas, el suelo es un ecosistema en sí y un subsistema del sistema ecológico del que forman parte. Vamos a ver cuál es su definición. El suelo es la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos de las actividades de seres vivos que se asientan sobre ella. El suelo es la capa sólida del planeta llamada litosfera. Y la ciencia que estudia los suelos se llama edafología. Vamos a ver entonces ahora cómo podemos conservar el suelo, cómo va a ser esa conservación del suelo. La conservación de los suelos se logrará con la educación de las personas. Debemos de tener en cuenta que un suelo se forma durante un lapso de miles y miles de años, gracias a la acción de los factores como el viento, la temperatura y el agua. Estos lentamente van desmenuzando las rocas hasta reducirlas a pequeñas partículas que al unirse con los restos de plantas y animales conforman el suelo. Una vez formado el suelo, es protegido y conservado por la vegetación que crece sobre la superficie. Cuando el hombre corta los árboles y deja expuestas las partículas del suelo, la acción del sol, el viento y el agua, se produce entonces lo que nosotros conocemos como la erosión. La capa de vegetal es arrastrada hacia el fondo de los océanos y aquellos terrenos fértiles quedan transformados en desierto. Dicho empobrecimiento del suelo también es causado por deshiervar con azadón, por las quemas, por el uso exagerado de herbicidas y fertilizantes, entre otros. Para detener la destrucción de este recurso se hace urgente iniciar la plantación de árboles y la defensa de los bosques nativos. El agricultor debe adquirir la sana costumbre de rotar los cultivos, de trazar surcos en sentidos diferentes a la pendiente del terreno y de plantar barreras para evitar el rodamiento de las partículas. De todos es el compromiso de proteger la fuente de agua como los ríos, quebradas, conservando toda la vegetación de la cuenca. Vamos a ver ahora la formación del suelo. Para la formación del suelo sabemos que es un proceso en el que las rocas se dividen en partículas menores, mezclándose con materia orgánica en descomposición. El lecho rocoso empieza a deshacerse por los ciclos del hielo y deshielo, por la lluvia y por otras fuerzas del entorno. En primer lugar, el lecho de la roca madre se descompone cada vez en partículas menores. Como número 2, los organismos contribuyen a la formación del suelo cuando viven en él y añaden materia orgánica cuando mueren. Aquí se forman los horizontes. Estudiaremos el horizonte. El horizonte A es el más próximo a la superficie y puede ser más rico en materia orgánica. El horizonte B, cuando el suelo es maduro, donde se almacenan los minerales. El horizonte C contiene más minerales y se parece a la roca madre. Y el horizonte O es la parte más superficial del suelo, formado por las ramas, hojas y restos vegetales. También se llama humus. Vamos a hacer con este dibujo un breve repaso. En primer lugar, el horizonte O, que está conformado por la parte superficial del suelo,
formada por ramas, hojas y restos vegetales. Luego tenemos el horizonte A, que es más próximo a la superficie, puede ser más rico en materia orgánica. El horizonte B, cuando es un suelo maduro conformado, es donde se almacenan los minerales. El horizonte C contiene más minerales, pero se parece a la parte D que yo llamé roca madre. Entonces, estos son los horizontes o perfiles del suelo. Vamos ahora a estudiar los tipos de suelo. El suelo puede formarse y evolucionar a partir de la mayor parte de los minerales rocosos, siempre que permanezcan en una determinada posición el tiempo suficiente para permitir las anteriores etapas. Y se pueden identificar dos tipos, que son los suelos autóctonos, formados a partir de la roca que tienen debajo, y los suelos alóctonos. Estos están formados a partir de la alteración con materiales provenientes de lugares separados. Son principalmente suelos de fondos de valle, cuya matriz mineral procede de la oración de las laderas. Vamos ahora a trabajar un poco en el libro con las preguntas de completación. La número 1 dice: ¿qué capa del planeta forma el suelo? La respuesta es la litosfera. La número 2, elementos que se encuentran en el horizonte O. Contestamos: hojas, ramas y restos vegetales, el humus. La número 3, elementos que se encuentran en el horizonte A. Respondemos: materia orgánica. La número 4, elementos que se encuentran en el horizonte B, minerales. La número 5, elementos que se encuentran en el horizonte C, muchos minerales, y se parece a la roca madre. Vamos a seguir practicando y lo hacemos con la siguiente lectura sobre la actividad agrícola. La agricultura en el Perú aún es la actividad de mayor uso de los suelos. La falta de apropiados lineamientos de manejo de cultivos, así como la aparición de plagas, ha provocado el uso indiscriminado de plaguicidas prohibidas por normativa nacional e internacional. Los más comunes son los insecticidas, herbicidas, fungicidas, roedoricidas, molusquicidas y alguicidas. Asimismo, debido a la pérdida del suelo y sus características, se realiza la utilización de productos químicos como los abonos sintéticos que contienen urea, nitrato, fosfato, cloruro, etc. Sumamente útiles en la agricultura, pero cuando se usan en forma inadecuada producen alteraciones en el suelo, intoxicando y matando la fauna del mismo. Vamos a contestar ahora con respecto al texto. La número 1, ¿cuál es la actividad económica que da mayor uso a los suelos? Respondemos: agricultura. La número 2, ¿qué componentes químicos tienen los abonos sintéticos? Respondemos: urea, nitrato, fosfatos, cloruros, etc. Vamos a responder ahora las preguntas propuestas. La número 1 dice: capa del suelo formado por el suelo. Respondemos con la opción C, litosfera. La número 2, horizonte del suelo donde se encuentran los restos vegetales, es la opción A, horizonte O. La número 3, horizonte del suelo donde se encuentran materiales inorgánicos, arcilla, arena, etc., es la opción B, horizonte A. Tipo de suelo formado por la alteración de las rocas que tienen debajo, es la opción D, suelo autóctono. Seguimos con la número 5 y dice: horizonte formado por fragmentos de roca. Respondemos la opción D, horizonte C. La número 6, ciencia que estudia los suelos, es la opción C, edafología. La número 7, tipo de suelo proveniente de lugares separados, es la opción E, alóctonos. La número 8, en el horizonte B se encuentra, es la opción C, minerales. La número 9 dice: horizonte donde se encuentran restos orgánicos, hojas caídas, animales muertos, etc., es la opción A, horizonte O. La número 10 dice: la formación del suelo es un proceso en el que las se dividen en partículas menores mezclándose con materia orgánica en descomposición. Es la opción D, las rocas.
La número 11, los horizontes nos indican el del suelo. Cada uno de ellos tiene distinta textura y composición que varían en diferentes tipos de suelo. Es la opción E, perfil. Te dejo entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta una próxima clase.